Normalmente en 1942, hablando un poco de historia, Carteo fue el que propuso utilizarlo como método de diagnóstico. Y ha ido avanzando muchísimo la ecografía. Si vemos las diferencias que hay desde los primeros ultrasonidos en aquella época que estamos hablando, en donde no había escala de grises. Normalmente el ultrasonido era blanco y negro y no había esa escala de grises, que es lo que nos da actualmente el diagnóstico. Sí, prácticamente esta es una imagen del primer corte que se utilizó y simplemente eran imágenes blancas y negras. Sí, nada que ver con lo que vemos actualmente. Esto prácticamente no es nada diagnóstico. Hasta mediados de los 70 es donde vino la escala de grises, ¿sí? Y donde ya vemos igual las diferentes ecogenicidades de las que vamos a hablar. Y después de la escala de grises, a partir del 80 vino el tiempo real, y la imagen en tiempo real. Antes, en los 70, cuando empezó aquí, pues se ponía el aparato, como la tomografía, se ponía el aparato y esperabas a que hiciera el corte, y lo ponemos adelante y esperabas a que hiciera el corte. Entonces, se utilizaba más bien en pacientes embarazadas, para ver bebés, pero incluso tenías que esperar, como la tomografía, que no se moviera el niño, siempre salía toda movida la imagen. Entonces era muy difícil tomarlo. Después viene el tiempo real, que es como lo conocemos actualmente, que ya pones el transductor y tú estás viendo en tiempo real la imagen. Y aparte ha venido aumentando mucho, no es lo mismo la ecografía de los 80 a la ecografía actual. Ha ido aumentando mucho, o ha ido mejorando mucho el software de la ecografía, los transductores. El transductor es el aparato con el que vemos las diferentes estructuras. Esos han cambiado mucho. Antes se hablaba de que si querías tener una alta resolución, por ejemplo, para lesiones musculoesqueléticas, no servía mucho, porque o tenías alta resolución o tenías penetración. Entonces, y para ver estructuras musculares y tendinosas necesitas tener alta resolución. Entonces, tenías una penetración muy baja, de 1 centímetro a lo mucho. Entonces no te daba buena imagen. Actualmente los transductores tienen alta resolución, estamos hablando de actualmente ya hasta 20 MHz. Lo normal son 15 MHz, de 12 a 15 MHz. Desde 10 MHz puedes ver bien una estructura, pero tienes ya penetración también de hasta 7, 8 centímetros, y es lo que actualmente te deja ver ya las diferentes estructuras de forma correcta, aparte de diferentes avances que ha tenido la ecografía. Entonces, es lo que les comentaba, cómo han ido evolucionando los traductores y cómo ha ido aumentando la resolución. Normalmente no me voy a poner a platicar mucho de física, simplemente la formación de la imagen. El equipo, normalmente lo que es el transductor, como tal, te va a dar una generación de señal. Vamos a ver, es una vibración. Normalmente el transductor tiene unos cristales, que te hacen lo que se llama efecto piezoeléctrico, que empiezan a moverse y te producen el sonido. Ese sonido, prácticamente lo que es el ecógrafo, lo va a transformar el sonido en imagen. Entonces es como lo que nosotros vamos a recibir y vamos a observar. Entonces, cuando nosotros ponemos el transductor en el paciente, bueno, está la estimulación de cristales, incluso se siente cómo está vibrando el transductor cuando uno lo pone. Entonces, el brillo va a depender de la amplitud de señal que va a recibir. O sea que entre más denso esté la estructura, va a ser más ecogénico, ¿sí? Va a ser más blanco. ¿Y por qué? Porque está regresando más hay más resistencia y regresa la imagen. Entre menos denso, lo va a ir dejando pasar y lo vas a ver más oscuro. Entonces, esto es lo que compone en sí lo que es la escala de grises, ¿sí? Que nos habla de que no es blanco y negro, sino que más bien va cambiando en escala, ¿sí?
Normalmente lo más blanco es lo más denso, pero vemos grises de forma diferente, ¿sí? Lo que es menos fuerte, en este caso es el músculo, es más oscuro, el tendón es más denso que el músculo, entonces va a ser más claro, va a ser más blanco, y el hueso es todavía más denso, ¿sí? Entonces esas son las diferentes ecogenicidades que nos va a dar la ecografía, o que nos va a dar el ultrasonido como tal. Les comentaba, actualmente se utilizan transductores de alta frecuencia para el sistema musculoesquelético. Normalmente las ondas de multifrecuencia van desde los 7 hasta los 15 y hasta los 20 MHz. Para hacer un estudio correcto con 10 MHz es más que suficiente, con una penetración de por lo menos 7-8 centímetros. Actualmente los software de los equipos han cambiado. Aparte de los megahertz, el equipo tiene varias gamas para ir mejorando la imagen. Te va a quitar el ruido, te va a aumentar la vibración, te va a dar una mejor resolución. Entonces, tiene aparte puedes hacer imágenes extendidas con una sola toma. Hay transductores que aparte normalmente nosotros utilizamos el transductor lineal, que es este. Sí, hay varios tipos de transductores: el curvo, el lineal, el sectorial, el endocavitario. Esos son diferentes los que tienen la ecografía de acuerdo a lo que estamos buscando. Para músculo utilizamos el lineal. ¿Por qué? Porque hay a nivel de tendón de músculo hay un artefacto. Normalmente el ultrasonido hay que jugar mucho con los artefactos que te puede dar. El problema del ultrasonido es que tú puedes crear imágenes falsas. Tú, pues solo por poner el transductor en una mala posición, tú puedes ahí a lo mejor generar una imagen falsa que te puede sugerir una tendinosis o incluso hasta una ruptura, y es simplemente que no tienes el transductor bien posicionado, como voy a mostrar más adelante. Entonces, por eso se utiliza el lineal para quitar alguno de los artefactos. Dentro de los artefactos, el que más nos da lata se llama anisotropía, que es la formación de una falsa imagen hipoecogénica o anecoica, y solo es por no poner bien el transductor en una posición adecuada. Dentro de la terminología que vamos a utilizar en el ultrasonido, ya hablábamos de la radiopacidad y de la radiolucidez en los rayos X. En el ultrasonido vamos a hablar de ecogenicidades. ¿Sí? Lo que es la ecogenicidad, bueno, es la capacidad de una estructura en la trayectoria de la dirección del eco para regresar la onda